¿Qué pasaría si todo lo que sabían sobre la vida eterna y el cielo estuviera equivocado? Es una pregunta fuertísima para empezar, ¿eh? Sí, o sea, fíjate, imaginen esto por un segundo. La creencia común dicta que nuestro destino final es simplemente un estado de contemplación pacífica. Claro, la clásica imagen de las nubes y las arpas. Exacto, tocando arpas sobre nubes de algodón, flotando por la eternidad en un descanso pasivo. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la humanidad redimida estuviera destinada a algo infinitamente más abrumador? Totalmente diferente a lo que nos han contado. Totalmente. ¿Qué tal si nuestro verdadero propósito fuera tener la autoridad suprema para sentarnos en un tribunal cósmico y dictar sentencia contra entidades ancestrales infinitamente poderosas y antiguas? ¡Wow! Es que plantearlo así suena hasta a ciencia ficción, pero no lo es. No lo es para nada. Hoy vamos a desentrañar un misterio profundo. Vamos a explorar la realidad sobre el juicio de los ángeles. Ajá. Sí, escucharon perfectamente bien, el juicio de los ángeles. Es un concepto que rompe con cualquier paradigma que tengamos sobre el más allá, pero que está profundamente arraigado en los textos antiguos. Hablar del juicio de los ángeles lo cambia absolutamente todo. Sí, desde cómo vemos nuestras luchas diarias hasta nuestro papel en el universo. Exactamente. Vamos a investigar la evidencia bíblica. Y, para hacer justicia a este nivel de investigación, no nos vamos a basar en suposiciones o simples alegorías modernas. Descubriremos 5 verdades impactantes sobre nuestro verdadero destino eterno. Porque esto conlleva una tremenda responsabilidad cósmica, ¿no? Absolutamente. Y vamos a establecer esta inmersión analizando directamente los textos originales en griego y su contexto histórico preciso. Porque cuando escarbamos en los manuscritos antiguos, lo que encontramos no es un mito, sino un plan judicial meticulosamente trazado. Me parece fascinante, porque nos sumergiremos en las profundidades de estos textos como verdaderos investigadores. Si quienes nos escuchan quieren que se revelen misterios bíblicos de esta magnitud, están en el lugar correcto. Así es. Prepárense porque la evidencia que vamos a exponer hoy nos obligará a replantear todo lo que sabemos sobre los ángeles caídos y los secretos más profundos de la escatología bíblica. El juicio de los ángeles es la pieza central de ese rompecabezas, totalmente. Y mira, para iniciar este recorrido, tenemos que transportarnos mentalmente al primer siglo. La clave se encuentra escondida a plena vista en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Pero aquí es donde se pone extraño. A ver, todo este concepto monumental que estamos planteando surge de lo que parece ser un simple regaño por problemas cotidianos. Sí, es un contraste loquísimo. ¿Cómo es que un misterio de esta magnitud comienza con una queja sobre problemas vecinales? Ese es el genio retórico de Pablo. Tenemos que entender el contexto de Corinto. Era una metrópolis comercial gigante. Como un Nueva York antiguo. Ándale. Llena de comercio y, por supuesto, de conflictos legales. La comunidad cristiana ahí estaba en un estado lamentable, demandándose unos a otros ante tribunales paganos por cosas triviales. Por pleitos de dinero, me imagino. Exacto. Y Pablo los reprende con una severidad enorme. Les lanza un argumento de mayor a menor y les dice con mucha indignación: ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Esa mera frase. Cuanto más las cosas de esta vida. Es que imagínense a la escena. Es como si 2 personas estuvieran peleando a gritos por un lindero de una barda y el juez los interrumpe y les dice: oigan, ustedes están destinados a sentenciar a los arquitectos del universo en la Corte Suprema del Cosmos. ¿Y me quitan el tiempo por esto? Es una analogía perfecta. Y el texto original revela algo impactante, porque Pablo asume que esto ya era una doctrina conocida. El término griego que usa para juzgar es krino. ¿Krino? A ver, explícanos ese término. En la jurisprudencia antigua, krino no significa solamente dar un veredicto desde la barrera. Significa gobernar, decidir y ejercer una soberanía judicial absoluta. Pero esperen, esto significa, si somos seres humanos creados un poco menores que los ángeles, como dice el Salmo 8.5, ¿seremos elevados a una autoridad absoluta sobre ellos? Sí, es una inversión jerárquica que desafía toda lógica humana. Nosotros supervisando a seres puramente espirituales. ¡Qué locura! Y esto nos lleva a ser extremadamente precisos, porque no podemos hablar de tribunales sin identificar a los acusados. Claro. Pero aquí es donde se pone extraño.
Fíjate que surge una duda enorme. ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Porque la imagen clásica que tenemos es de seres de luz que nos protegen. Ajá, los mensajeros divinos. ¿Vamos a llevar a juicio a quienes nos han protegido? Esa es una distinción vital. No estamos hablando de los ángeles fieles. Hebreos 1:14 dice que ellos son espíritus ministradores, son aliados. Toda la evidencia bíblica apunta a un grupo muy específico, los rebeldes. Los ángeles caídos. Exactamente. Judas 1.6 es escalofriante. Habla de ángeles que no guardaron su principado, que abandonaron su morada. Y dice que la divinidad los ha reservado en prisiones eternas, en oscuridad, para el juicio del gran día. ¡Qué imagen tan sombría! Y Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, va un paso más allá. Utiliza un término griego que solo aparece esa vez en toda la Biblia. Tártaro. Ah, como en la mitología griega. Exacto. Toma prestado ese concepto para describir el abismo más oscuro concebible. Fueron arrojados al Tártaro, encadenados en oscuridad, reservados para ser juzgados. Pero esperen, esto significa, si ya están encerrados en este famoso Tártaro, si ya fueron expulsados y llevan milenios en prisiones de máxima seguridad, el castigo ya se ejecutó, ¿para qué armar un tribunal cósmico en el futuro? Esa es la pregunta del millón. Y esto nos lleva a comprender la inmensa diferencia legal entre la condena inmediata por un delito en flagrancia y la ejecución pública de la sentencia final. O sea, un arresto preventivo versus un juicio formal. Lo dijiste perfecto. Imagina a un criminal peligroso capturado en el acto. Se le encierra para proteger a la sociedad. Perdió su libertad. Pero un sistema de justicia perfecto requiere un juicio público, transparente. Donde se expongan las pruebas. Sí. Cuando estos seres cayeron, perdieron su estatus instantáneamente, fueron arrestados. Pero ese gran día futuro es para la prestación de cuentas a nivel cósmico. Y aquí es donde el papel humano entra de manera espectacular. Vamos a darle la vuelta a esto por completo porque sigo atorado en un detalle. Pero aquí es donde se pone extraño. A ver, dime. Si nosotros somos criaturas de barro, seres frágiles, y ellos son entidades superiores, ¿usarnos a nosotros para juzgarlos no sería un desajuste total en la balanza de la justicia? ¿Por qué Dios usaría humanos redimidos que fallan todos los días para sentenciar a entidades celestiales? Para desentrañar esto, tenemos que observar la naturaleza contrastante de ambas caídas. Aquí radica el núcleo absoluto de la justicia divina. Los ángeles cayeron estando en la presencia directa y clara del Creador. No tenían ninguna excusa. Ninguna. Pecaron con conocimiento pleno, sin un tentador externo que los engañara. Su rebelión fue una elección completamente informada. Por eso Hebreos 2.16 es tajante. No hay redención para los ángeles caídos. ¡Wow! En contraste, la caída de la humanidad en el Génesis ocurrió por debilidad y por el engaño de una entidad externa. Fuimos engañados. Exactamente. Por esa vulnerabilidad, la humanidad recibió una provisión compasiva que ellos jamás conocerán, la gracia redentora. 1 Corintios 1:27 declara que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Claro, al ser redimidos, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Así es, Romanos 8:17 y 2 Timoteo 2:12 declaran que somos coherederos. Al estar unidos al juez supremo participamos de su autoridad judicial. Nuestra simple presencia en ese tribunal es la condena más aplastante para su soberbia. Pero esperen, ¿esto significa... ¿es la humillación cósmica definitiva para el adversario? La máxima humillación. Ser sentenciado por las mismas criaturas de barro que estas entidades tanto despreciaban, a las que tentaban sin piedad y consideraban inferiores. Esto cambia todo. Pasamos de ser las víctimas a ser los vencedores que dictan la sentencia. Es un giro narrativo sin precedentes en el universo, la vindicación en su forma más pura. Y esto nos lleva a entender que un evento de este calibre no será a puerta cerrada. Claro que no. Pero aquí es donde se pone extraño. Si este evento es la resolución definitiva de la rebelión más antigua del cosmos, lógicamente tiene que ser un espectáculo público, ¿no? Totalmente. El juicio de los ángeles está diseñado en los textos proféticos como un evento de exhibición pública masiva. La justicia perfecta requiere ser atestiguada por toda la creación. Apocalipsis 20 nos da la imagen del gran trono blanco. Un trono imponente. Tan puro que la tierra y el cielo huyen de su presencia.
Si los registros de todos los seres humanos serán expuestos allí abiertamente, es evidente que los mayores rebeldes del universo no serán procesados en lo oscurito. Tienen que ser expuestos a la luz. Si quienes nos escuchan están tan sorprendidos como nosotros al descubrir que el juicio de los ángeles es una realidad literal, ineludible y pública, dejen su comentario ahora mismo. Saber esto sobre el juicio de los ángeles nos obliga a leer la Biblia diferente. La perspectiva se expande a niveles astronómicos. Efesios 3:10 nos dice que la sabiduría de Dios debe ser exhibida a los principados por medio de la Iglesia. A través de nosotros. Sí, y Colosenses 2:15 explica que Cristo ya los despojó de su autoridad en la cruz. Pero el gran trono blanco es la consumación final. Es cuando se cumple la sentencia dictada en Mateo 25:41, la ejecución del fuego preparado específicamente para el diablo y sus ángeles. Pero esperen, esto significa que la humanidad redimida no será solo un jurado pasivo comiendo palomitas desde las gradas del universo. Estaremos ahí diciendo un contundente amén a la justicia divina. Es la vindicación visible del sufrimiento causado por estas tinieblas. Exactamente, es la reparación cósmica. Y esto nos lleva a un punto crucial. A ver, Todo lo que acabamos de decir. hay más. No me digas. Pero aquí es donde se pone extraño. A ver, yo pensaba que era solo dar un golpe con el mazo, declarar caso cerrado, mandarlos a la prisión eterna y nosotros a descansar. No, no es solo golpear un mazo una vez. Tenemos que volver a esa palabra griega, krino. Ah, la que significaba gobernar. Exactamente, implica gobernar y mantener la justicia a lo largo del tiempo. Hechos 3:21 habla de la restauración de todas las cosas. Romanos 8 dice que la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Como sufriendo dolores de parto. Así es. Y esa manifestación no es una ceremonia de premiación, es la asunción al poder. Pero esperen, esto significa que ejercer el crinos implica una administración continua de la justicia. Al conectar esto con Apocalipsis 21.1, el cielo nuevo y la tierra nueva, nuestro trabajo será garantizar que el caos espiritual jamás regrese. Es como un antivirus cósmico permanente. Ándale, es un cargo de custodia eterna sobre el nuevo universo. Y esto nos lleva a la conclusión de que nuestra capacitación para ese gobierno ya comenzó aquí en la Tierra. ¡Wow! A ver, vamos a mapear esto porque la cantidad de información es monumental. Empezamos con Pablo regañando a la iglesia de Corinto por peleas triviales, y esa era la pista de que seremos jueces cósmicos. Luego vimos que los acusados son los ángeles del Tártaro. Así es. Descubrimos la inmensa ironía de que los seres de barro humillaran a los demonios, y que todo culmina en el gran trono blanco como un espectáculo público, marcando nuestro inicio como gobernantes eternos. Si quienes nos escuchan están aprendiendo algo nuevo hoy y quieren que más misterios bíblicos sean revelados, suscríbanse ahora mismo. Comprender la verdad sobre el juicio de los ángeles transforma nuestra visión completa. Así es. Y la pregunta obligada es, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Claro, porque si no se aplica a la vida diaria, se queda en teoría. Aquí es donde la mayoría no sabe cómo manejar sus conflictos a la luz de la eternidad. Exacto. Si nuestro destino es gobernar el cosmos, esta vida es nuestra escuela de magistratura. Pablo les decía a los corintios, ¿cómo pretenden juzgar a los ángeles si no pueden resolver éticamente un pleito entre vecinos? Tiene todo el sentido. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, pero no hay que tenerles terror. Claro, porque la iglesia tiene una posición de victoria, ya sabemos quién gana el juicio final. Así es. Cada vez que elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que vencemos una tentación, estamos ejercitando los músculos espirituales que usaremos para administrar el juicio de los ángeles. Nuestra ética diaria es el entrenamiento para esa autoridad futura. Es como si cada pequeña victoria moral de un martes cualquiera fuera un ensayo general para el tribunal del mañana. Lo cual nos deja con un pensamiento final que rompe paradigmas. Si somos un cuerpo de futuros jueces cósmicos, ¿por qué seguimos viéndonos simplemente como pecadores derrotados que apenas sobrevivirán a esta vida? ¿Por qué no nos vemos como los futuros magistrados del universo? ¿Cómo cambia esta revelación nuestra identidad mañana por la mañana? Nos deja reflexionando a un nivel profundísimo. Definitivamente estamos descubriendo juntos piezas masivas del rompecabezas cósmico.
Si descubrir la verdad sobre el juicio de los ángeles resonó con ustedes, suscríbanse y activen la campana. Dejen un comentario con su mayor aprendizaje sobre el juicio de los ángeles y denle like al video. El próximo episodio revelará los secretos del abismo. Su interacción ayuda a propagar estas verdades.